El presidente Andrés Manuel López Obrador ordena a Facebook y a Twitter rendir cuentas sobre sus ganancias por noticias falsas y bots en sus redes sociales. ¿Quieres saber qué le respondieron las compañías tecnológicas al presidente? Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar, los invitamos a suscribirse al canal, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Hoy en día, la pandemia del COVID-19 no es la única que estamos enfrentando a nivel internacional y en específico a nivel nacional. La infodemia o la pandemia de las noticias falsas también está proliferando y está formando una lucha en contra de las noticias verdaderas y de la información veraz que nos llevará a superar por fin la pandemia del COVID-19. El día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gabinete de comunicación se pusieron en contacto con las redes sociales más grandes de todo el mundo, Facebook y Twitter, para poder resolver el problema de las fake news, de todas estas noticias falsas, y también les exigieron directamente a estas redes sociales que expongan o que demuestren todas sus ganancias a través de estos mecanismos de fake news y de bots respectivamente. Y sí, ciudadanos, vemos información falsa, fake news disfrazadas de información real y sobre todo de información que pareciera bien intencionada, de la mano y de las palabras de pseudoperiodistas, actores, comediantes y deportistas que también están esparciendo desgraciadamente estas noticias falsas, queriendo o no perjudicar al gobierno, pero definitivamente perjudicando a la sociedad mexicana. Vemos casos recurrentes como el de Eugenio Derbez compartiendo información en sus redes sociales de supuestos casos de desabasto en hospitales en nuestro país. Esa ha sido una prueba de desinformación a nivel nacional por tratarse de una personalidad. Vemos también casos recurrentes de actrices, las cuales sacan videos en sus redes sociales atacando al presidente Andrés Manuel López Obrador y a las dependencias gubernamentales. También pseudoperiodistas como el caso de Javier Alatorre, llamando a la desobediencia social a las medidas de salud y a las autoridades sanitarias de nuestro país. Así han sido muchos casos como las cadenas de Facebook que llaman a la desobediencia sanitaria, a saquear y abarrotar todos los supermercados por un supuesto desabasto de alimentos, así como cadenas incitando el pánico y estipulando que el gobierno federal estaría llamando a un toque de queda y al anuncio de un estado de emergencia. Todas estas cadenas, ciudadanos, sabemos que han llevado a diferentes escenarios bastante caóticos para la sociedad, desde supermercados saqueados, abarrotados y también personas agrediendo a personal de salud solamente por diferentes rumores que se esparcen en estas redes sociales. Dicho lo anterior, vamos a escuchar al titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, Genaro Villamil, el cual expone todas las repercusiones de estas noticias falsas esparcidas en muchas redes sociales. En estos momentos, la infodemia más delicada, más importante, es la que está ocurriendo a través de WhatsApp. La infodemia ha bajado un poco, no tanto, en Twitter, porque los promotores de noticias falsas están como medio acalambrados, ¿no? Algo sucedió que en la última semana como que se medio acalambraron. No sé si tenga algo que ver el tema de Genaro García Luna con eso. Pero en WhatsApp se ha intensificado a raíz de la tercera fase de la epidemia la circulación de audios y de videos alterados, truqueados, que tienen como objetivo generar desconfianza social, generar miedo, sobre todo en los sectores
más populares en los sectores que no tienen acceso luego a contrastar la información. Y así estamos escuchando el audio de una señora que dice que la Secretaría de Marina va a rociar el virus en las noches, que es un audio truqueado de 2017 y que le llega a las personas porque se hacen las cadenas, así cadenas de transmisión, exactamente como en el coronavirus. Se hacen las cadenas de transmisión a través del WhatsApp. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cortar la cadena. Lo que hay que decirle a los ciudadanos es que no compartan ese tipo de audios, ni de videos, ni de mensajes, por más que se los haya mandado su comadre, su compadre, su amigo, su colega, porque eso lo que está generando es mucho más miedo y mucha más dependencia que el propio coronavirus. Los ataques a las enfermeras, a los enfermeros, a los médicos, al personal sanitario, no es un asunto casual. Tiene que ver con la infodemia, tiene que ver con esta estrategia de criminalizar, señalar o alimentar los prejuicios para que la responsabilidad del coronavirus sea de un ente profesional o de alguien, ¿no? Esto es muy preocupante y por eso a la Organización Mundial de la Salud le ha preocupado tanto este asunto. Cuarto punto. Esas eran las palabras de Genaro Villamil exponiendo las repercusiones de todas estas noticias falsas esparcidas por diferentes personajes de la vida pública, las cuales definitivamente están dañando a todo el tejido social, la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho un llamado a estas redes sociales, en específico a Twitter y a Facebook, para que puedan transparentar sus ganancias a través de estos mecanismos de bots y de noticias pagadas, que en su mayoría se tratan de noticias no verificadas. ¿Qué es lo que pasa en las redes? Son bots. Ese es un tema que vamos a tratar aquí, porque vamos a pedirle transparencia a Facebook, al Twitter, que informen sobre quiénes son sus clientes, quiénes les compran. En otros países tienen que informar, ¿por qué en México no? Y resulta que México es de los países en donde más se trafica con lo de los bots. Entonces estamos preparando una exposición para que el pueblo de México tenga la información, porque bots, ¿qué es? Es un robot, sí, pero ¿cómo actúa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera esa red? ¿Quién la maneja? ¿Cuánto pagan? ¿Cuánto cuesta? Y sí, ciudadanos, ante la tremenda llamada de atención de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador a estas redes sociales directamente desde la cuenta oficial de Twitter México, tenemos esta réplica hacia el gobierno de la República. Y citamos: como cada trimestre, Twitter reportó sus ingresos producto de los servicios que ofrece la plataforma, con foco en la venta de publicidad. El reporte desglosa las cifras relevantes para entender cómo se generan los ingresos del servicio. Y continuaba: Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización o coordinación. De nuestro lado, seguiremos trabajando para proteger la conversación pública. Desde marzo 18 del 2020 se han desafiado de forma proactiva más de 3.4 millones de cuentas por incumplir de esta regla en el
el servicio, inclusive antes de que sean visibles en la plataforma. De esta manera, el presidente Andrés Manuel desdeñaba todas estas respuestas de parte de Twitter México, la cual puntualmente estaba haciendo esta rendición de cuentas ante el gobierno de la República. Esto es lo que es importante. Mira. Financiamiento. Twitter coincide con las voces que demandan mayor transparencia sobre el financiamiento que reciben aquellos actores que realizan este tipo de automatización. Esto es lo más importante. Sí, es una mea culpa. Esto. Se admite. Esa es la prueba irrefutable. No estamos hablando de una acción espontánea del ejercicio de un derecho de un ciudadano. Estamos hablando de un mecanismo robotizado. Así es, ciudadanos, como lo está diciendo el presidente Andrés Manuel, Twitter está aceptando que están recibiendo dinero por parte de diferentes campañas publicitarias que vienen en su mayoría de fuentes no verificadas por las autoridades sanitarias y en su mayoría patrocinado por personajes que quieren desinformar y atacar al gobierno de la República. De esta manera, Genaro Villamil exponía las ganancias reales de estas redes sociales, las cuales, amparadas por sus propias reglas, están permitiendo el flujo de estas noticias falsas y de toda esta calumnia en contra del presidente y del gobierno de la República. Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente. Y los ganadores son estas plataformas, justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon, como Microsoft y en menor medida, aunque muy importante también Twitter, son el resultado de esto justamente. Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas. Facebook tuvo 4.902 millones de dólares de ganancias, 5.000 millones de dólares, para hacerlo cerrado. Facturaron 18.737 millones de dólares. Y no hablemos de Google, porque Google es el gran gigante que tuvo más de 6.000 millones de dólares de ganancias, 6.836 millones de dólares. ¿Y a quién pertenece? ¿Y YouTube a quién pertenece? A Google. YouTube generó en este periodo un crecimiento muy importante de 52%, más que en el primer trimestre del año 2019. Entonces, cuando estamos hablando de infodemia, estamos hablando sobre todo de algo que es un fenómeno transnacional en donde están estas grandes plataformas. Twitter, por ejemplo, también ha crecido mucho. Twitter ha tenido un incremento de los usuarios de 152 a 166 millones de usuarios en todo el mundo. Y en Twitter, sobre todo, lo que ha habido es una intensificación de la diseminación de versiones falsas y de versiones incluso hasta alteradas de videos que se truquean para dar la impresión exactamente inversa de lo que está sucediendo. Ante toda esta problemática que estamos viviendo a nivel nacional acerca de las fake news en redes sociales, el presidente Andrés Manuel, en compañía de Genaro Villamil, le pintaban línea a estas redes sociales y les dictaban normas y directrices para poder verificar todas estas notas en redes sociales. Nada más
termino con este ejemplo. Qué casualidad que ahora en la tercera fase de la pandemia del coronavirus en México, que es la fase hospitalaria, ahora justamente el tipo de información que está circulando para generar desconfianza tiene que ver con hospitales del Seguro Social o del ISSSTE en determinados municipios que son altamente vulnerables, como Ecatepec, como Iztapalapa, como Tijuana, etc. Lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario, o que nos señale a los usuarios, así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas. Es como la gacetilla, como cuando hablábamos de la gacetilla en la prensa, que se distinguiera la gacetilla con un recuadro, o en el caso de la televisión, que se distinguiera cuando era evidentemente una entrevista pagada o una promocional pagada, ¿no? Los infomerciales políticos, de los cuales fue muy famoso el periodo de Peña Nieto. En el caso ahora de las redes, el tema es que se distinga cuando se trata de una posición y de una campaña pagada. Pero también creo que es importante convocar al Instituto Nacional Electoral, al INE, para que audite y revise las cuentas de los partidos políticos, de quienes aspiran a fundar partidos políticos, de agrupaciones políticas nacionales y de políticos como gobernadores o legisladores que destinen recursos públicos a redes sociales. Pues así es, ciudadanos, todas estas directrices, estas normas, estas exigencias por parte del gobierno están totalmente justificadas. Tenemos personajes que todos los días gastan miles y millones de pesos para poder desplegar todos estos aparatos de desprestigio y de noticias falsas a través de bots y de personajes pagados de la farándula y de otros rubros públicos, los cuales solo se dedican a desprestigiar al gobierno, a las autoridades sanitarias y sobre todo al presidente Andrés Manuel López Obrador, que sin importar que la gente entre en pánico o que empiece a desarrollar actividades antisociales o ilegales, lo hacen todos los días para poder llevar a cabo sus maquiavélicos planes de tirar al gobierno solamente para poder regresar al poder, a la oligarquía, a mandar en nuestro país. Desde la Cuarta República hacemos un llamamiento a todos ustedes, a nuestra audiencia, la cual pertinentemente se está informando en este tipo de medios de redes sociales, los cuales todos los días nos llevamos a la tarea de otorgarles información veraz, verificada y que esté sustentada por las autoridades sanitarias y gubernamentales. Hay que informarnos y hay que informarnos pertinentemente, porque en esta pandemia del COVID-19 estamos luchando también contra la desinformación. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece toda esta oleada de desinformación, de bots y de campañas de fake news en contra del gobierno de la república y del presidente de la nación? ¿Les parece que Twitter y Facebook van a tomar medidas respecto a este llamamiento por parte de gobernación? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!